Hace un par de horas hablábamos en una aula cercana a esta, intentando trasladar a un lenguaje psicológico la propuesta metafísica del Advaita. El Advaita es parte de la tradición india, es el aspecto metafísico de la tradición india. Los textos antiguos, los Vedas, tienen diversas formas de interpretarse. Hay 6 escuelas básicas ortodoxas que dan pie a expresar la naturaleza de la enseñanza de los Vedas de diferentes formas. Así hay escuelas racionalistas, hay escuelas de yoga, hay escuelas metafísicas, hay escuelas cosmológicas, hay diversas formas, ¿no?, de interpretar los Vedas de muchas maneras, básicamente 6. El Advaita es una escuela metafísica, escudriña sobre la naturaleza del ser. Y lo que intentamos hacer desde hace ya un par de años es tratar de encontrar un lenguaje apropiado para poder situarlo en el universo de la psicología, o en el universo de la física, o en el universo de la educación, en el universo de las matemáticas y de la física. Y eso básicamente es lo que he intentado hacer durante estos años. Hablar del aspecto metafísico en sí mismo es muy complejo. Se suele hablar de Brahman, en absoluto no lo es. Y cuando uno le habla de Brahman, o cuando lea a Brahman, pues entiende poco, porque poco da a entender eso. El lenguaje Advaita es abstracto, es complejo, y está hecho básicamente para quienes tienen una vivencia no dual profunda. Es decir, es un club. En India se lo considera como una especie de club, es como, aquí por Pedralbes ves esto, ¿no? Es como el club de Pedralbes, algo así. Y la sensación que hay de él es que es muy elitista. Hasta en la India misma se considera que el Advaita es un poco elitista, porque es como de unos pocos, porque no hay mucha gente que llegue allí a esa interpretación. Y claro, digamos que la expresión formal común que tenemos de los términos que allí se mueven, pues es como tratar de dar una conferencia sobre, por ejemplo, cronodinámica cuántica. Y empezó a hablar de leptones, a hablar de quarks, a hablar de antiquarks, a hablar de... y acabo diciendo, pues es que yo de esto no sé si voy yo vengo. Porque es un lenguaje muy metafísico, muy abstracto. Muchas de las ideas ni siquiera están traducidas al castellano. Muchas de las formulaciones que se plantean en el Advaita no tienen un parangón de una representación, de una reciprocidad de nuestro propio lenguaje. Entonces es muy complejo. Así entonces, hablar del Advaita y situarlo en una esfera psicológica, pues no deja de ser una tarea bastante compleja. El Advaita no está hecho para ser expresado tras una vía psicológica. No está hecho para eso. No está fundamentado para eso. El Advaita trata básicamente sobre la atención, sobre la naturaleza de la conciencia. Somos muy meticulosos en su análisis, profundamente meticulosos. Tan meticulosos que ninguna escuela de psicología occidental es capaz siquiera de acercarse a la prolijidad a través de la cual analizamos el concepto de la atención y la conciencia. Es una tradición que lleva 5 o 6 mil años intentando analizar la mente. Y a través de ese tiempo hay conceptos e ideas que son supremamente interesantes y que crean una base muy sólida respecto de qué es la mente y cuál es el funcionamiento de ella y cómo opera la conciencia y la atención.
Planteamos en el Advaita respecto a la atención algo que en Occidente no es común y que tampoco es muy frecuente. Por ejemplo, planteamos la necesidad de sostenernos en acontecimientos mentales, en eslabones mentales. Cada eslabón es parte de una cadena, entonces buscamos situarnos en cadenas de eslabón, cadenas formadas por eslabones mentales lo más largos posibles. Esa es la tarea básica. Digamos que si tuviéramos que traducir a qué hace el Vedanta desde la perspectiva psicológica, es a construir las cadenas más largas con los eslabones más frecuentes y más comunes. Nosotros no construimos pensamientos o ideas que se fraccionen, que se rompan, que se desvanezcan, que estén, por así, fracturadas constantemente por el peso de un pensamiento que sigue a otro, o de un sentimiento que sigue a otro. Estamos formados, estamos estructurados para sostener cadenas de pensamientos y elaborar ideas lo más continuo posible respecto a lo que está aconteciendo en el presente. Entonces somos expertos, por ejemplo, en ver un pájaro volar o en ver el movimiento de las ramas de un árbol, porque fácilmente podemos seguir el acontecimiento tal como se muestra, porque somos capaces de ir desde el comienzo y llegar hasta el final, en donde ese pájaro finalmente se posa en la rama y luego seguimos a la rama y podemos ver cómo ondean sus hojas en movimiento y podemos detenernos en el brillo y las sombras que ellas producen por el reflejo del sol. Y podemos elaborar tejidos, espejos, no solo de 50 centímetros o de 1 metro, de 1,20 o de 2 por 50 metros en rollos. Podemos elaborar ideas, entretejer ideas de una apreciación especial, de tal forma que la mente, al elaborar de esta manera las ideas, es capaz de transformarse, es capaz de doblegarse a lo normal que conocemos y expandirse a formas de procesamientos mentales que son muy diferentes. La psicología está enmarcada en escoger un tipo de sentimiento versus otro tipo de sentimiento. Ustedes evitan los sentimientos contradictorios y buscan los sentimientos que les lleven a tener paz o felicidad. Y se presupone que enhebrar ese tipo de sensaciones constantemente en el collar de la vida los hace felices. Y creen que la felicidad es parecido a un tipo de sentimiento de felicidad que previamente han vivido. Pero continúa. Nosotros no vamos por aquí. Nosotros no vamos elaborando y desechando circunstancias y categorizándolas, intentando determinar qué es más importante que otra cosa. Lo que sí es importante es que si hay una sensación de conflicto y dolor, nos sostengamos en ella lo suficiente para poder averiguar de esa sensación todo lo que ella tiene adentro. Que si estamos en una sensación de gusto, de tranquilidad, podamos abocarnos a experimentarla todo el tiempo que la situación del presente prodigue a esa posibilidad. ¿Entiendes la diferencia? Entonces, estamos acostumbrados a posarnos en los objetos
sin maltratarlos, sin cambiarlos, sin modificarlos, con un peso suelto, intentando evitar modificar con nuestra propia intervención en el proceso de la percepción. Entonces, cuando les hablo, a mí me es muy fácil estar una hora con ustedes hablándoles continuamente de la sensación que tengo sobre esta conferencia, de las ideas que empiezan a llover respecto a lo que estoy tratando de mostrarles, a lo que espontáneamente se ordena cuando intento mostrar este grupo de ideas y de elevarlas lo mejor posible para que sean entendidas. Y todo se hace solo, porque la mente está acostumbrada a posarse en el presente. Y hablará de esto hasta que llegue el momento de terminar. Y luego de terminar, entonces aparecerá otro instante, el de los saludos, el de los aplausos. Luego me refiero a otra conferencia de ciencia, que vayas a saber de qué voy a hablar, no tengo ni idea. Y aparecerán los momentos, uno tras otro. Y aprenderé a posarme lo más cercana posible a la continuidad del evento mientras el evento exista. Ese es el aporte que la Advaita puede darle a la psicología. No veo mucho más. Nosotros queremos que una persona sana, queremos que una persona estable, es un individuo que es capaz de estar continuamente atento. No hablo de que una persona estable es una persona virtuosa. No, porque de virtuosos está lleno el camino del infierno. Hablo de que una persona sana es una persona que atiende. Pero no es que atiende cualquier cosa, atiende la pluralidad del instante presente. La enfermedad psicológica y física nace de la fractura de la plurifacética condición estable del presente. Cuando salimos de ese lugar presencial, cuando introducimos en la percepción el caos, la entropía originada por la fantasía, el universo cambia y empieza a haber simplemente caos, empieza a haber enfermedad, empieza a aparecer voluntad, empieza a aparecer el yo, empieza a aparecer la diferenciación, empiezan a aparecer los campos cerrados, empieza a aparecer el sentido de sujeto y con ello el universo que no es sujeto. Lo que la Advaita puede plantearle a un individuo no es una forma de comer mejor. No va por ahí. No es eso lo que se busca. Lo que la Advaita intenta plantear en las personas es un tipo de atención que pueda permanecer y sea lo suficientemente estable y continua para que ustedes que están allí sentados puedan, por ejemplo, una hora escucharme, sin que sus mentes vayan a saber por dónde vamos. Lo que el Vedanta hace en mí es que pueda estar con ustedes una hora sin que mi mente vague un segundo por otros lugares, por otros lares, por otras realidades. Lo que hace el Vedanta en una persona es que cuando va a cocinar, su atención esté en lo que cocina. Que no necesite la dispersión de la televisión o del radio para poder sentir que está vivo. Que se aferre con profundidad a cada cosa y a cada evento de la vida. Y de esa manera entonces la propia acción, el propio instante, crea una reacción en la propia cognición que genera una detonación que se puede llamar felicidad, quietud, silencio, paz, organización. Nosotros
no nos diferenciamos en nada a la búsqueda que las personas tienen. Pero somos capaces de contar del 1 hasta el 20 sin que aparezca un pensamiento que enturbie esa suma. Somos capaces de contar de 1 a 50 y no hay un pensamiento que enturbe la suma de esos números. Somos capaces de entrar a un baño a lavarnos las manos y desde el instante en que el agua empieza a tocar la piel hasta que se enjabona y se seca, estamos en aquello que estamos haciendo. No es malo que hacemos. Eso es lo que la Advaita puede mostrarles a ustedes. Ustedes extrañamente luchan contra las emociones. Extrañamente crean todo tipo de terapias para salir de un agujero y meterse en otro. Lo que pasa es que están en el agujero in y salen del out. Entonces están al agujero de moda, al agujero del botox. Ya salió la época del botox. Antes estaba la época de la silicona, antes la cirugía plástica, y se empieza a pasar de un sitio a otro, emocional, conflictivo e intelectivo. Y no hay una inmensa diferencia entre cualquier persona y alguien que practique la Advaita. Pero cada vez que nos damos cuenta de que la atención está en el lugar equivocado, regresamos e intentamos abocarla en un sitio que sea el apropiado. Eso reconfigura la mente, eso reconfigura la cognición, eso permite la aparición de etapas de percepción inimaginables en el ser humano. Eso genera un nivel de integración en el individuo que realmente en Occidente prácticamente se desconoce. Es simpático escuchar a muchos ponentes hablar de trascender el yo. Eso es una forma muy parecida cuando el médico dice que usted lo que tiene en su piel es una dermatitis atípica. ¿Han visto al médico cuando dice eso? Está diciendo que no tiene ni la más pálida idea de lo que tiene en la piel. Pero suena a que sabe. Entonces el personaje tiene una dermatitis atípica. Dice, doctor, gracias, es que antes no sabía que tenía. Pues ahora tampoco lo sabe, ni él tampoco lo sabe. Pero lo que sí el doctor sabe es que para ciertas dermatitis atípica hay que colocar un poco de esta crema o un poco de aquella otra. Y ya veremos si se pasa. Y si no, pues vuelva en una semana. Es interesante ver cómo muchos expositores de la psicología y de la nueva era de hace 10 años o 20 o 30 y de las filosofías humanistas o las psicologías humanistas hablar de que es importante trascender el yo. Eso es como la dermatitis atípica, trascender el yo. ¿Y trascenderlo a dónde? ¿A quién hay que trascender y qué es lo que se trasciende y a dónde se llega trascendido aquello? Cuando la experiencia viva de la atención referida a la simpleza de los acontecimientos que se dan, a los que ustedes no escogen por voluntad, sino que por sí mismos llegan, a aquellos que hacen parte del presente, cuando logran abocarse a estos, cuando se llenan de instantes, entonces empezarán a notar que un día parece como de 6 meses. Como dan tan poca cabida a la fantasía, empezarán de día haciendo la acción y cuando llegue de noche y se den cuenta de ustedes, habrán dicho, ¿qué pasó este día? ¿Qué ocurrió este día que fue tan largo? No me encuentro a mí mismo haciendo cosas y sin embargo tanto se hizo. Como cuando llegan de conducir un coche a su casa y dicen, Dios mío, no me enteré qué fue lo que pasó. Sin embargo aquí estoy otra vez sentado en la puerta del garaje. Hay una cosa que nosotros en el Advaita podemos ofrecerle a la psicología y al pensamiento occidental.
es mostrarles que los eslabones de pensamientos son capaces de construir cadenas tan continuas que dichas cadenas son capaces de desencadenar al yo y de permitir que muchos de los procesos cognitivos normales cambien, varíen. Que la propia localización del sujeto en la cognición se modifique y se pierda la perspectiva de la dualidad para que aparezca una nueva perspectiva en la cognición que es la no dualidad. Un universo en donde el mundo, la realidad, cobra un tópico diferente porque el sujeto está esparcido de forma continua en la cognición misma que se está avecinando en ese instante. El truco está en la atención. ¿Qué son las cosas que más fácil se atienden continuamente? ¿Vale? Interesante, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que más fácil se pueden atender continuamente? Las cosas que más fácil se pueden atender continuamente son el amor y el saber. El amor y el saber poseen una connotación intrínseca, poseen una apreciación tan propia y tan única que son continuos, en donde la atención puede posarse de manera irrestricta. El concepto de continuo, que se ve en algunas películas de ciencia ficción, solemos utilizarlo para encontrar o para definir eventos o situaciones, circunstancias que no poseen fronteras intermedias ni finales. Eso es un continuo. Por ejemplo, el espacio es un continuo. El espacio es un continuo. El espacio no posee fronteras. Este objeto con fronteras no limita el espacio, es más, este objeto posee unas fronteras, pero las fronteras no delimitan al espacio, pero las fronteras están en el espacio, pero no lo modifican. Dense cuenta, el espacio de esta agua se mueve de un sitio a otro, o el espacio que estaba antes sigue estando allí, en vez de que se haya modificado y se haya trasladado a otro lugar. El espacio sigue siendo el mismo, pero es tan sutil que interpenetra la materia y no se lo puede fraccionar. El espacio es infraccionable, no tiene ni fronteras intermedias ni fronteras finales. Nosotros afirmamos que la atención es un continuo. La atención es un continuo. La atención es de tal naturaleza, es de tal sutilidad, mucho más que el espacio, y tiene la capacidad de apropiarse y de conformarse como un continuo. Eso permite varias cosas. Permite asimilarlo y acercarlo a elementos que no son propios en nuestra condición consciente y personal. Por ejemplo, lo más cercano a la atención son el amor y el saber. Porque la única forma de realmente amar es atender continuamente a lo amado. Y la única forma realmente de comprender es aseverar que el proceso cognitivo está lo suficientemente continuo para que haya comprensión. Nosotros asimilamos que hay dos elementos que el ser humano tiene y que posee, dos singularidades aparentes, a través de las cuales somos capaces de poder trasladarnos a los mundos donde la atención es continua. Y los mundos más fáciles y más representativos de esa circunstancia es amar y saber.
Y estamos acostumbrados a creer que amar es intercambiar. Pareciera que amar es intercambiar necesidades, intercambiar gustos o disgustos. Amar es una actividad altamente integradora. ¿Por qué se dice que el amor es integrador? Se dice que el amor es integrador porque es capaz de romper mis propias fronteras y trasladarme a un sitio, a un lugar que me acoge a mí y a aquello a lo que amo. Algo así como fusionarse. El amor fusiona en aquello que se ama. Una cosa que hace el amor respecto al amante es que al amante lo convierte en el amado y al amado en el amante. Una de las condiciones más propicias del amor es que cuando se ama, empieza a amarse todo lo que está más allá de mí. Por eso los amores más limpios, de los amores más puros de los cuales hemos trabajado nosotros en diversas culturas, es el amor místico, porque el amor místico es capaz de hacer ver a Dios en todas las cosas. La capacidad de amar a Dios permite amar su creación. Cuando se ama a Dios, se ama a su creación. Y se ama a todo aquello que en la creación existe. Ustedes se acuerdan de Francisco de Asís, ¿no es cierto? Francisco de Asís era un profundo devoto de Dios. Hablaba con él. Solía las noches el hermano León escribir que en la cueva o en el sitio donde se encontraba Francisco aparecía en las horas de la noche una inmensa luz que brillaba, que era tan intensa que producía inclusive sombras, pero que el hermano León, que era el discípulo más cercano de Francisco, que el hermano León jamás se atrevió a ni siquiera mirar, ni siquiera ingresar a esos sitios. Cuando Francisco hablaba con Dios y se iluminaba en la cueva, el hermano León se hacía a un lado y a veces simplemente escuchaba los balbuceos de Francisco. Y cuenta el hermano León que a su vez Dios le decía a Francisco: Francisco, te pido por favor que vayas debajo del puente y acojas a los leprosos que allí se encuentran y los beses en su cara. Y Francisco odiaba a los leprosos, los odiaba. Decía: pero ¿y por qué me pides eso? ¿Por qué no me pides otra cosa? Y entonces la abuela le decía: Francisco, ¿tú me amas? Y él decía: sí, mi Señor, te amo. Entonces hazlo por mí, porque en ese leproso estoy yo. Tómalo y bésalo. Y Francisco se iba a regañadientes debajo del puente, tomaba a los leprosos y empezaba a cuidarlos. Por eso los franciscanos empezaron a cuidar tanto a los leprosos. Y Francisco le decía, y Dios le decía a Francisco: Francisco, ve al pueblo, a la plaza y empieza a bailar. Y grita mi nombre a todas partes, a todas las personas que se acerquen, grítales mi nombre. Y Francisco decía: joder, pero mira, yo no lo puedo gritar aquí mismo y bailar aquí en la soledad mientras tú me ves. Decía: no, Francisco, todos tienen que escucharme. Me escuchas tú, pero los demás no me escuchan, hazlo tú por mí. Pero Señor, es que no tiene sentido, se burlarán de mí. Y Francisco y el Señor decía: Francisco, ¿tú me amas? Es que si me amas, lo harás por mí. Porque yo estaré en las burlas de los demás y estaré en las personas que te hacen daño y en los que se ríen de ti. Y al final entonces Francisco hacía de loco, iba al pueblo, empezaba a cantar y todo el mundo se burlaba de él, hasta que se hizo santo, hasta que hizo que verdaderamente era así. El amor tiene una facultad de excepción. Es que nos integra a las cosas que están más allá de nosotros. Por eso cuando amamos rompemos las fronteras de nuestra propia identidad y acogemos en los nuevos mundos que se están haciendo una sensación profunda de entrega a través de lo que se llama la devoción. La devoción es el arte de amar a Dios. Eso es la devoción, el arte de amar a Dios.
El arte de amar a Dios se ve complejo, pero se ve finalizado cuando podemos ver a Dios en todos los objetos de la creación. Y en todos los objetos de la creación vemos a Dios simultáneamente. Cuando el amante es capaz de ver simultáneamente al amado en todas las cosas, entonces el amante tiene devoción. Ha aprendido a ver a Dios en todas las cosas. Si ustedes no pueden atender continuamente, tienen otra opción, es amar. Porque amar pueden hacerlo continuamente. No hay muchas más salidas al problema de fracturar constantemente la percepción y construir con los retazos constantes que tenemos en el día a día solamente los pensamientos, las emociones, las pasiones y los pensamientos. El universo integrativo del amor es inimaginable. Es inimaginable. Es algo que Occidente no está listo a entender. Yo les hablo de esto porque la conferencia va de este tema. Pero esto no se entiende. ¿Quién ama con tal intensidad que es capaz de dejarlo todo, absolutamente todo por el amado? Todo hasta la vida misma. ¿Quién es capaz de amar así? Esa representación del amor en el círculo del Advaita y de maestro y discípulo se da con la consecución y con el camino que se tiene hacia el maestro. Y el maestro es un poco la representación de la divinidad en la tierra. Yo tuve un maestro, se llamaba Chatri, ya murió. Me servía de él que existiera. Saber que existiera me daba ánimos para poder subsistir a mí mismo. Tuve la oportunidad en muchas ocasiones de llorar a sus pies, de devoción. No porque él fuera hombre, era por lo divino que habitaba en él. Y cuando en esas situaciones ocurría que lloraba a sus pies, solo me miraba. No hacía nada, solo me miraba. Y yo me desencajaba, pero él solo me miraba. Él simplemente me permitía que me entregase a ese sentimiento de la manera más liberada y pura en que yo podía hacerlo. Nunca más podía hacerlo con nadie, solamente ante la divinidad, solamente en aquellos estados interiores a través de los cuales podía percibir la divinidad y situarme en el amor absoluto. Entonces el llanto venía por horas enteras. El regocijo de sentir a Dios y ser Él era total y absoluto. Y cualquier cosa que me pidiese, yo la hacía, cualquier cosa. Tal vez por eso nunca me pidió nada. Pero esto en Occidente es tan difícil de entender. Y es tan difícil de posar el sentimiento en algo de una manera tan absolutamente limpia. El amor es algo que se mantiene por sí mismo, se autoalimenta, como la atención se autoalimenta. En Oriente planteamos básicamente dos cosas. O la atención se promueve a través de un estado de comprensión constante, que es lo que vamos a ver ahora adelante, o la atención se promueve de manera en que pueda alimentar la naturaleza del amor constante. Entonces nos dividimos el porqué de los discípulos entre los que adoran a Dios y los que disciernen sobre Dios. Los que son capaces de situar la atención de manera completa y constante en un proceso intelectivo limpio
¿En aquellos que no dudan, sino que en ellos siempre hay comprensión? ¿O en aquellos que ven a Dios o ven al Maestro como su salvación? Occidente es extraño, no es limpio en los sentimientos todavía. Yo me acuerdo de Swami Tilak. Swami Tilak murió por aquí cerca. Swami Tilak era indiano. Vino a Colombia en varias ocasiones, pero murió en España. Yendo por la autopista, un día hizo detener el coche en el que transitaba y habían 3 discípulos con él. Se quedó mirándolos y les dijo: ¿quién de vosotros quiere ahora mismo ir más allá del samsara? Es decir, les dijo: ¿quién de ustedes está dispuesto a morir ahora conmigo? Y yo, por mi gracia, les libero de la ignorancia. Se quedó mirando y yo le digo: bueno, maestro, yo no. El otro: no, maestro, mire, a usted lo quiero mucho, pero no tanto. Y el tercero tampoco. Swami Tilak entonces tomó la dirección del coche. No sabía conducir, nunca había conducido Swami Tilak. El caso es que arrancó, el coche dio media vuelta, Swami murió instantáneamente. Los otros 3 no les pasó absolutamente nada, no los guiñó. Ese es el discípulo occidental. ¿No es cierto que es difícil experimentar una sensación emocional continua día a día? ¿No les parece extraño eso? Estoy seguro que es imposible. Yo estoy seguro que en sus mentes eso no existe. Eso no existe en sus mentes. Ahora, es posible extraer en el presente y vivir en él bajo la tesitura de que haya un background, un trasfondo en donde la emoción enaltezca a través del silencio de su propia presencia. Eso es posible. Es posible que la atención ha purificado un poco el corazón y es capaz de centrarse en la capacidad envolvente del amor. La mayoría de los sentimientos y las emociones humanas son momentáneas. Pero no solamente son momentáneas, es que no tienen ni idea por qué empiezan ni por qué terminan. Y están tristes y no saben ni por qué. Están alegres y tampoco saben por qué. La mayoría de las emociones humanas son terriblemente momentáneas. Terriblemente momentáneas. Les da para un mes, 2 meses, un año, no más. Porque la emoción humana es muy cambiante. El amor tiene la capacidad de poder vivirse de forma continua y de forma estable. Y produce formas interiores de sensación a las que suelo llamarle exaltaciones, porque es que no hay palabras en este lenguaje. Entonces en sánscrito le llamamos bhavana. Bhavana es el jolgorio del amor. Es la calidez del amor, eso es bhavana, la calidez del amor. La calidez que insufla el amor, eso es bhavana. El devoto posee bhavana, esa calidez que insufla el amor. Y a veces se ama la simpleza del silencio interior, a veces se ama la simple presencia de la imagen del maestro, a veces se ama la simple comprensión de la no dualidad, a veces hay formas de amor que son inimaginables por el ser humano. En una ocasión, la maestra de mi maestro fue a India y lo primero que le chocó en sus memorias cuando escribía aquellas circunstancias que acontecieron en los Himalayas es que lo que más le sorprendió es que cuando ella a su vez estaba con su maestro, con Sri Ram, era su maestro Sri Ram, cuando estaba con Sri Ram, cuando los devotos llegaban se lanzaban a sus pies. Y ella, occidental de 18 años, decía: ¿están locos? Si esta es una persona como yo, caga como yo, orina como yo, tiene hambre como yo, este no es Dios, ¿para qué se le lanzan a los pies? Porque nuestra visión del afecto, nuestra visión de lo que es
el amor es tan diferente, es tan económica, es tan materializada, es tan de compra y venta, tan comercial que no sabemos manejarla. El ser humano tiene una facultad que le permite posarse continuamente en la sensación del amor. Y cuando logra hacer eso, esa sensación es terriblemente liberadora. Es profundamente liberadora. Por eso, para aquello toca convertirse en devoto. Hay una serie de pautas, hay una serie de mecanismos, hay una serie de roles que se requieren necesariamente para poder introducirnos en esos mundos. Mundos que Occidente no está listo a tener. Yo prefiero enseñarles otra vía. Es la vía de la comprensión. Estén lo suficientemente atentos para que cada vez que se den cuenta que duden, se dan cuenta que dudan y la duda cesa. No se les pide que sepan de todo. Inclusive deben saber que no lo saben todo. Cuando un individuo posee un atisbo de atención suficientemente maduro, tiene en su interioridad la capacidad de permanecer en estado de comprensión. ¿Qué es estado de comprensión? Comprender es saber que eso es luz, saber que eso es techo, saber que eso es un proyector, saber que eso es un armario, saber que esto es un piso, saber que esto es agua, saber que esto es azul, saber que esto es fomera, saber que esto es una pizarra. Sepan, siempre sepan. No definan, saber que las cosas son, no es definir que las cosas son. Definir es un proceso mucho más lento y precario. Saber que existen, ustedes saben que existen, lo saben, sépanlo. Cada vez que duden, sepan que existen. Entonces láncese a la certeza de su propia existencia. Cada vez que no sepan qué decisión tomar, sepan que existen. Eso corta la duda de la no toma de decisión que algún día sí se tendrá que tomar. Cuando no sepan si aman o no aman, cuando no sepan si sienten o no sienten, cuando no sepan y duden constantemente sus mundos, láncense a la certeza de simplemente experimentar el presente y vean que en él existe una persona, existe el viento, existe el calor, existen los colores, los coches o los edificios, o que simplemente ustedes allí en ese punto existen. Esa es la segunda vía, la vía del discernimiento interior. En la vía del discernimiento interior es muy fácil mantener la atención. Es fácil mantener la atención en la presunción de la simple existencia de que todo es a cada momento. No en la definición de los objetos a cada momento, sino en la presunción de la existencia de los objetos y de las cosas en todo instante. Esa condición de presunción sobre la existencia de las cosas es la vía de la comprensión, es la vía del jnana, no es la vía del bhakti, de la devoción, es la vía del conocimiento. Nosotros planteamos que la atención debe ser firme, la atención debe ser estable. Que una persona que no está enferma es una persona no enferma es una persona que no fantasea. Una persona que está sana es una persona que está atenta. Pero atenta sin esfuerzo por atender. Es una persona que está atenta porque es capaz de vislumbrar el flujo continuo del amor o es capaz de detectar el flujo continuo de la comprensión. Intenten notar en ustedes la comprensión de su propia existencia. ¿Qué es comprender la propia existencia? Comprender la propia existencia es saber qué son. Sepan que son, que existen. ¿Me siguen? Sepan que existen. Sean conscientes de su existencia. ¿Lo saben o no? ¿Lo pueden hacer? ¿Sí o no? Bien. ¿Desde cuándo se corta? ¿Desde cuándo esa comprensión se corta? ¿Cuándo se corta? ¿Qué la corta? ¿Qué la corta? ¿Ah?
Un pensamiento. A ver, vamos de nuevo. Sean conscientes de su propia existencia. Imposible que no lo puedan hacer, es que si no hacen estamos jodidos. Sean conscientes de su propia existencia. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Nótenla. Noten qué la quita, qué la corta. Se distorsiona porque ¿qué la distorsiona? Un pensamiento, o una emoción, o un sentimiento. ¿Estamos de acuerdo o no? Claro, en este caso por escucharme se va a otro sitio. Pero si yo me quedase callado, basta de más tiempo para que la sensación de comprensión ocurra con ella. Se atrofia, se corte. ¿Entiendes lo que le digo? ¿Y qué entra? ¿Qué entra? Duda. Un pensamiento. ¿Ustedes podrían funcionar en su vida cotidiana teniendo como background, como trasfondo, la sensación de su propia comprensión y la fuerza de atención que ello genera? ¿Entienden lo que digo? ¿Podrían funcionar notando la fuerza de existencia de las cosas? ¿Entienden lo que les digo? Ahora, transfieran su fuerza, su conciencia de existencia a la conciencia de existencia del mundo. Ustedes existen en este instante. ¿Qué corta este instante? Un pensamiento. Porque ustedes están enfermos. Porque ustedes no saben mantener la atención, no pueden fluir en ella. Y entonces constantemente se corta la sensación de existencia, la presencia de existencia, y empiezan a aparecer pensamientos. ¿Son inteligentes los que vienen? ¿Qué va? A veces vienen todo tipo de chorradas. ¿O no? Lo que planteamos es que la sensación de existencia, saber qué soy, comprender qué soy, comprender qué el mundo es tan vivo que podemos entenderlo continuamente y funcionar en ello. ¿Entienden lo que les voy a demostrarles? ¿Pero puedes atender a varias cosas a la vez? No. Al presente que está aconteciendo. Luego cambia la atención a la existencia de eso nuevo que aparece. Luego eso cambia y cambia la comprensión de eso nuevo que aparece y así sucesivamente. Un día, cuando la comprensión sea lo suficientemente continua, podrás dislocar la percepción y ser simultáneamente objeto y sujeto. Antes no. ¿Vale? Vamos a hacer de nuevo la práctica. Tengan conciencia de su propia existencia. ¿Sí? ¿Lo notan? Ahora, tengan conciencia de la existencia de mí o del entorno. Noten existiendo las cosas. ¿Es así o no? ¿Qué lo corta? Un pensamiento. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Qué lo corta? Quitar la atención de mí y ponerla en ti. No. No es eso. Yo te pido que pongas tu atención en mí o en el entorno y que veas que el mundo que te rodea existe. Bien. ¿Cuándo el mundo deja de ser consciente de su existencia? ¿Cuándo dejamos de ser conscientes de la existencia del mundo? ¿En qué instante? ¿En que somos conscientes de la existencia de otra cosa? Por ejemplo, ¿de qué? De un pensamiento. De un pensamiento. El flujo de conciencia de ustedes como existentes o el flujo de conciencia mío como existente se corta cuando aparece un pensamiento y se da cuenta de su existencia, porque ahora la conciencia alienta la existencia del pensamiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Le siguen? La pregunta es, ¿podrían ustedes estar conscientes de mi existencia como de la existencia de la cocina o la existencia del lugar de baile o de la persona con la que hablan? ¿Podrían mantener esa existencia, esa sensación consciente de existencia constantemente? Sin ser enturbiada por un pensamiento que no sea parte de ese momento.
¿Me sigue? Eso es lo que buscamos, eso sí es posible. Ustedes recuerden algo que amen mucho, algo que amen. ¿En qué instante se corta esa sensación de amor? Cuando aparece qué. Sean conscientes del amor que pueden sentir por algo o por alguien. ¿Lo son? ¿Cuándo esa sensación se corta? Cuando hago la pregunta o cuando aparece un pensamiento. Porque si no hago la pregunta, aparecerá con el tiempo un pensamiento. ¿Es así o no? La pregunta es, ¿esa sensación de amor puede convertirse en el sustrato, en la base, en el background de su vida cotidiana? ¿Podrían funcionar teniendo esa sensación de base? Porque cuando están enamorados lo sienten, hasta que se casan. De ahí se complica la cosa. Nosotros pensamos que la sensación de saber que la comprensión trae y la sensación de integración que el amor provee sirven de base integradora a la vida cotidiana. Y que ello se refleja en el simple darse cuenta que el universo existe continuamente en la medida en que el universo se presenta. Y que eso existe en forma de amor cuando vemos que Dios o la divinidad está en todas las cosas y cualquier cosa que veamos entonces permite que el trasfondo del amor se vea en todos los elementos de la creación. Eso se puede hacer si la mente está con atención continua. Si hemos podido erradicar de la mente la fantasía. Entonces podrán vivir en la vida cotidiana con esa misma fuerza de sensación que tienen cuando saben que existen, en el instante en que lo saben, pero en todo momento cuando hacen cualquier acción. Y eso es una persona integrada. Una persona integrada no es un yo integrado. Mientras haya yo, hay enfermedad. Y lo que realmente se habla cuando el yo se transpone es a una forma de cognición en donde la atención puede presentarse de forma continua y la propia vida, el propio saber, la propia existencia sirve de continuidad a los hechos que están aconteciendo a diario y a cada momento. En mi mundo, por ejemplo, no sé distraerme. No sé cómo distraerme. Yo veo que ustedes algunos van y vienen. Yo los miro a todos, ¿no? Entre otros los miro porque si los veo, si ustedes saben que los miro y están distraídos, les da vergüenza. Entonces de tanto en tanto los miro para que no puedan hacer así, o para que estén con la maquinita. De tanto en tanto los miro. Y a veces los veo venir, los veo volver, se van, vuelven. Y digo, joder, estos no se están enterando de nada. En mi mundo no puedo distraerme, no sé cómo distraerme. No sé cómo entrar en fantasía, yo no entiendo eso, no me es posible, no me es fácil. Porque si empiezo a entrar en fantasía, el sistema se da cuenta que entro en fantasía y al darse cuenta ya soy consciente de ello, entonces se disuelve. Esto no lo produje yo, no se preocupen, eso aconteció una vez y se mantuvo, ¿qué le vamos a hacer? Pero sí sé una cosa, es que... Perdona, si lo he entendido, me dices que a ti te es imposible fantasear. Sí. Qué notable. Entonces, todo el momento que advertimos, todo el momento que se advierte, fantaseando,
que es tanto tiempo, se puede usar para cosas muy interesantes. Por ejemplo, para comprender que existen, para comprender que el mundo existe, para sentir a Dios en el mundo, para sentir a Dios en ustedes. Y lo harán sin esfuerzo, lo harán sin conflicto, lo harán sin dificultades. Porque la atención está dispuesta a alimentar a la atención y al amor, y a la porque la atención está dispuesta a alimentar al amor y a la comprensión, porque la atención no es diferente ni del amor ni de la comprensión.